Hubo un hombre en la Europa del siglo XX cuyo nombre bastaba para vaciar aldeas enteras. Un hombre cuya llegada convertía los campos en cementerios y los pueblos en cenizas. No era un fantasma, ni una leyenda de guerra. Era real, tenía nombre, tenía rango y tenía, sobre todo, una capacidad para la crueldad que dejó sin palabras incluso a sus superiores dentro de las SS. Su nombre era Oskar Dirlewanger. Y la historia que vas a escuchar esta noche es una de las más oscuras que se han registrado en los archivos del horror nazi. Bienvenido a Archivos Secretos, el canal donde se abren los expedientes que el tiempo intentó cerrar y donde la historia más brutal sale a la luz. Si eres nuevo aquí, este es exactamente el tipo de historia que encontrarás cada semana. Y si ya conoces el canal, sabes que esta noche no vamos a suavizar nada. Te pedimos que te quedes hasta el final, porque la última parte de esta historia contiene el desenlace que pocos conocen, y que tal vez sea el fragmento más perturbador de todos. Dirlewanger no fue simplemente un soldado brutal. Fue un criminal convicto al que el régimen nazi devolvió la libertad para convertirlo en su arma más sangrienta. Fue un hombre con un doctorado universitario que eligió el camino de la barbarie con total conciencia. Fue el comandante de una unidad de guerra compuesta por asesinos, ladrones y depravados, a quienes lideró con el único código que todos entendían, el de la violencia absoluta. Y fue, finalmente, un hombre que encontró la muerte de una manera que muchos consideraron la única justicia posible para alguien como él. Una muerte brutal. Una muerte que llega al final de esta historia y que no podrás apartar de tu mente. En las aldeas de Bielorrusia su nombre se pronunciaba en voz baja, como si nombrarlo pudiera invocarlo. En Varsovia, en el verano de 1944, sus hombres convirtieron barrios enteros en piras funerarias. En los registros militares de la Alemania nazi, su unidad figura como la más peligrosa de controlar, incluso para sus propios superiores. Y en los tribunales que intentaron reconstruir sus crímenes después de la guerra, los testigos rompían a llorar antes de terminar sus declaraciones. Oskar Dirlewanger nació en una Alemania que todavía creía en el honor, en la disciplina y en la estructura militar como vocación noble. Y sin embargo, desde muy joven, algo dentro de él fue torciéndose en una dirección que ninguna academia militar podría haber previsto ni corregido. La guerra fue para él no una tragedia, sino un placer. Y cuando la Primera Guerra terminó, la paz lo dejó sin propósito, sin freno, y lo más peligroso de todo, sin supervisión. Esta es la historia de un monstruo que el sistema creó, utilizó y luego intentó ignorar. Esta es la historia del hombre que las propias SS temían. Y esta es también la historia de cómo, al final, la brutalidad que él sembró durante años regresó a él con una ferocidad que ni el más oscuro de sus sueños habría podido imaginar. Quédate, porque esto apenas comienza. Oskar Paul Dirlewanger nació el 26 de septiembre de 1895 en Würzburg, una ciudad bávara de catedrales barrocas, vino del Rin y tradición universitaria. Era el hijo de un funcionario prusiano de clase media, criado con la rigidez propia de una familia que creía en el orden, en la jerarquía y en el deber hacia la patria por encima de cualquier sentimiento personal. Desde niño, Oskar mostró una inteligencia aguda y una ambición que sus maestros describían como inquietante. No era un alumno problemático en el sentido convencional, era más bien alguien que aprendía rápido, que obedecía cuando le convenía y que guardaba una frialdad extraña para su edad cuando las situaciones se volvían tensas. Era observador, calculador, y tenía una fascinación precoz por los uniformes militares que sus compañeros de clase atribuían a patriotismo, pero que en él tenía una dimensión diferente, más oscura. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, Oskar tenía 18 años y se alistó de inmediato. Lo que siguió fue una carrera militar que, vista desde afuera, parecía la de un héroe. Combatió en el frente occidental, en los Balcanes y en el frente oriental. Fue herido varias veces. Ascendió al rango de Hauptmann, es decir, capitán.
Recibió la Cruz de Hierro de primera clase y la Cruz de Hierro de segunda clase, dos de las condecoraciones más altas que el ejército alemán podía otorgar en ese momento. Pero hay una diferencia fundamental entre un soldado valiente y un soldado al que la guerra le resulta placentera. Dirlewanger pertenecía al segundo grupo. Sus superiores notaban que no mostraba el agotamiento moral que aplastaba a la mayoría de los hombres en las trincheras. No buscaba escapar del combate, lo buscaba. Y cuando la lucha cuerpo a cuerpo se volvía más brutal de lo que cualquier reglamento preveía, era Dirlewanger quien avanzaba, no quien retrocedía. La guerra terminó en noviembre de 1918 con la derrota de Alemania y el desmoronamiento del imperio. Para millones de alemanes, ese momento fue una herida que nunca cerró del todo. Para Dirlewanger fue algo más específico. Fue la pérdida del único entorno en el que se sentía verdaderamente vivo. El frente, el caos, la sangre y la jerarquía de la muerte eran su hábitat natural. Y de repente, ese hábitat desaparecía. Durante los años turbulentos de la República de Weimar, intentó reencauzar su energía. Se unió a los cuerpos francos, los tristemente célebres Freikorps, grupos paramilitares de veteranos que sembraron el terror en las calles de Alemania y en los territorios disputados del este. Fue en esos años cuando comenzó a perfilar la ideología que lo definiría. Un nacionalismo exacerbado mezclado con un desprecio absoluto por la vida humana ajena. En 1922 obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Frankfurt. Era, en papel, un hombre educado. Pero la academia no había hecho más que afinar la mente de alguien que ya había decidido, mucho antes de graduarse, que las reglas del mundo civilizado eran obstáculos, no principios. Y cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Dirlewanger vio en el nuevo Reich no una amenaza, sino una oportunidad perfecta. El año 1934 marcó el primer gran punto de inflexión en la vida de Oskar Dirlewanger. Y no fue hacia arriba. Fue una caída vertical hacia el fondo de la desgracia personal y social. Ese año, el nombre de Dirlewanger apareció en un expediente judicial que lo acusaba de uno de los crímenes más despreciados incluso dentro de la Alemania nazi: el abuso sexual de una menor de edad. La víctima era una joven, miembro de la Liga de Jóvenes Alemanas, la organización femenina del partido nazi. Lo que Dirlewanger hizo con ella no puede suavizarse con eufemismos. Fue un acto de depredación calculada, cometido por un hombre de casi 40 años que aprovechó su posición y su uniforme para hacerse con poder sobre alguien que no tenía manera de resistirse. La condena llegó ese mismo año, 2 años de prisión y la expulsión inmediata del Partido Nacional Socialista. Para cualquier otro hombre, esa condena habría sido el fin de cualquier carrera dentro del aparato nazi. El régimen de Hitler se presentaba públicamente como el defensor de la pureza moral alemana, y los escándalos sexuales eran, al menos en teoría, incompatibles con el ideario oficial. Pero la teoría y la práctica eran, como siempre, cosas distintas dentro del Tercer Reich. Dirlewanger cumplió su condena, pero al salir, su situación empeoró. Fue detenido nuevamente por cargos de malversación de fondos, y su expediente policial comenzó a acumular anotaciones que lo dibujaban como un hombre peligroso e impredecible. Parecía destinado a desaparecer en el margen de la historia, sin uniforme, sin rango y sin el único propósito que había dado sentido a su vida. Y entonces apareció Gottlob Berger. Berger era un viejo camarada de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Alguien que recordaba a Dirlewanger como un soldado excepcional y que, para entonces, había ascendido hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de las SS, la élite militar y policial del régimen. Berger no era un sentimental, era un estratega, y vio en Dirlewanger algo que muy pocos querían reconocer. Un hombre sin escrúpulos morales, con experiencia de combate real y con una lealtad construida sobre la gratitud. El tipo más fiable para quien otorga el favor. Berger movió los hilos necesarios para sacar a Dirlewanger de la oscuridad. Primero consiguió su rehabilitación parcial dentro del partido. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, diseñó para él un papel que ningún oficial convencional habría aceptado: comandar una unidad especial formada por cazadores furtivos condenados.
criminales comunes seleccionados de las cárceles del Reich. La lógica era perversa, pero funcional. Si necesitabas hombres capaces de actuar en zonas de combate irregular, en bosques y aldeas donde las reglas de la guerra convencional no aplicaban, ¿qué mejor que hombres que ya habían demostrado que tampoco obedecían las reglas de la sociedad? ¿Y si necesitabas alguien para comandarlos? ¿Quién mejor que Dirlewanger? Un hombre que conocía la violencia desde adentro y que no iba a perder el sueño por lo que sus hombres hicieran. Así nació el Sonderkommando Dirlewanger, y con él comenzó una de las páginas más oscuras de la guerra. La unidad que Gottlob Berger ayudó a crear tomó forma a principios de 1940, en los primeros meses de la ocupación de Polonia. Se llamaba oficialmente ese Sonderkommando Dirlewanger, y su nombre ya decía algo. Sonder significa especial en alemán. Pero en el vocabulario nazi, esa palabra había perdido cualquier connotación positiva. Especial significaba diferente, diferente a todo lo demás, y en este caso, diferente implicaba aterrador. Los primeros reclutas eran, tal como Berger había planificado, cazadores furtivos, hombres condenados por cazar sin permiso en los bosques del Reich, seleccionados específicamente porque conocían el terreno, sabían moverse con sigilo entre los árboles y entendían la dinámica de la caza. Excepto que la presa ya no sería un ciervo o un jabalí. La presa sería humana. Dirlewanger los recibió en un campo de entrenamiento y desde el primer día estableció las reglas de forma clara y brutal. No había lugar para la debilidad. No había lugar para las dudas morales. La obediencia era total o era castigada de manera ejemplar. Quienes intentaron resistirse a sus métodos aprendieron rápidamente que su comandante no diferenciaba entre el enemigo exterior y el soldado propio cuando se trataba de ejercer el control. Con el paso de los meses, la unidad fue creciendo. Los cazadores furtivos fueron seguidos por presos comunes, criminales con antecedentes por asesinato, robo con violencia y otros delitos graves. Luego llegaron los prisioneros de guerra soviéticos, muchos de ellos reclutados bajo la amenaza de una muerte alternativa. Y finalmente, a medida que la guerra en el este se prolongaba y el Reich necesitaba carne de cañón con menos condiciones, llegaron hombres cuya única calificación era haber sobrevivido lo suficiente para empuñar un arma. El resultado era una mezcla explosiva. No era un ejército en ningún sentido convencional. Era más bien una banda armada con uniforme, dotada de armamento pesado y liberada de cualquier restricción moral por la propia naturaleza de su misión. Las reglas de la Convención de Ginebra eran, para ellos, papel mojado. Las órdenes de no atacar civiles, cuando existían, eran ignoradas con la complicidad tácita de sus superiores. Dirlewanger gobernaba este caos como una combinación de terror personal y camaradería perversa. Se emborrachaba con sus hombres. Participaba en las acciones más violentas en lugar de mantenerse en la retaguardia. Era, en ese sentido, uno de ellos. Pero también era impredecible, capaz de pasar de la risotada al castigo físico en cuestión de segundos. Y esa imprevisibilidad lo mantenía en el centro del miedo y del respeto de toda la unidad. La primera misión real llegó en Polonia, donde la unidad operó en tareas de seguridad, es decir, la represión de cualquier forma de resistencia o desobediencia en los territorios ocupados. Fue allí donde Dirlewanger y sus hombres comenzaron a construir la reputación que los seguiría a lo largo de toda la guerra. Las aldeas que resistían, aunque fuera de manera pasiva, eran castigadas. Las personas que no cooperaban desaparecían. Los incendios se convirtieron en su marca registrada. Y eso era solo el principio, porque el Frente Oriental esperaba, y en el Frente Oriental no habría límites de ningún tipo. En el verano de 1941, cuando las divisiones alemanas cruzaron la frontera soviética en la mayor operación militar de la historia, el Sonderkommando Dirlewanger no marchó como parte de la punta de lanza. Llegó después, como siempre lo hacen los verdaderos depredadores. Cuando el frente ya se ha movido, y lo que queda atrás son pueblos sin defensa, bosques llenos de partisanos y órdenes vagas que dejaban margen para todo. Bielorrusia fue el escenario principal de sus operaciones durante los años siguientes. Era un territorio de inmensas llanuras y bosques densos, donde la resistencia soviética se organizaba en grupos guerrilleros que atacaban las líneas de suministro alemanas
y desaparecían entre los árboles. Para combatirlos, el ejército alemán necesitaba unidades dispuestas a hacer lo que las divisiones regulares no podían o no querían hacer. Dirlewanger y sus hombres se presentaron voluntarios con entusiasmo. Las llamadas operaciones antipartisanas eran, en la práctica, masacres sistemáticas de población civil. La lógica era simple y horrible al mismo tiempo. Si no podías encontrar al partisano en el bosque, destruías el pueblo que lo alimentaba. Quemabas las casas, matabas al ganado, fusilabas a los hombres en edad de combatir y dejabas a las mujeres y a los niños expuestos a la intemperie en pleno invierno bielorruso. Dirlewanger no solo aceptaba esta lógica, la perfeccionaba. Sus informes al mando superior registraban cifras de bajas enemigas que sus superiores sabían que eran, en su inmensa mayoría, civiles sin armas. Pero en el contexto de la guerra de exterminio que el Reich libraba en el este, esos informes eran recibidos sin cuestionamientos. La maquinaria nazi había construido un sistema en el que los crímenes podían ocultarse detrás de la terminología burocrática. Los sobrevivientes que lograron escapar de las aldeas arrasadas describieron escenas que el lenguaje apenas alcanza a contener. Hombres quemados vivos dentro de graneros cerrados con llave. Mujeres sometidas a vejaciones antes de ser ejecutadas. Niños separados de sus madres y abandonados a la arbitrariedad de soldados que habían dejado de ver a las personas como personas. Dentro del aparato nazi, incluso entre los oficiales acostumbrados a los métodos más brutales, comenzaron a llegar quejas sobre la unidad de Dirlewanger. No porque los crímenes parecieran excesivos desde un punto de vista moral, sino porque la indisciplina y el comportamiento errático de sus hombres generaban problemas operativos. Robaban, saqueaban bienes que debían destinarse al Reich, y en varias ocasiones atacaron a civiles que las propias autoridades de ocupación habían designado como colaboradores útiles. Dirlewanger respondía a estas quejas con la indiferencia de quien sabe que su protector en Berlín tiene suficiente poder para neutralizar cualquier acusación. Y así, durante años, la unidad siguió operando con una impunidad que se retroalimentaba a sí misma. Cada crimen cometido sin consecuencias era una señal de que el siguiente también podría cometerse. Y el siguiente siempre era peor. Para 1944, el Sonderkommando Dirlewanger había dejado un rastro de destrucción a través de miles de kilómetros cuadrados de territorio bielorruso. Y entonces llegó la orden de trasladarse a Polonia, a Varsovia, donde esperaba la misión que definiría su lugar en los libros de la infamia. El 1 de agosto de 1944, Varsovia se levantó. Después de 5 años de ocupación alemana, de humillaciones, deportaciones y masacres silenciosas, los combatientes del Ejército Nacional Polaco salieron a las calles con las armas que habían escondido pacientemente y lanzaron una insurrección que sacudió al Reich en uno de los momentos más delicados de la guerra. Los aliados avanzaban desde el oeste. Los soviéticos estaban a las puertas de la ciudad desde el este. El momento parecía perfecto. No lo fue. La respuesta alemana fue inmediata y despiadada. Heinrich Himmler, jefe de las SS, recibió la noticia del levantamiento con una furia calculada. Quería que Varsovia fuera destruida hasta los cimientos, que se convirtiera en un ejemplo tan brutal que ninguna otra ciudad ocupada volviera a plantearse la resistencia. Y para esa tarea necesitaba las unidades más despiadadas que el Reich tenía disponibles. Entre ellas, el Sonderkommando Dirlewanger. La unidad llegó a los barrios occidentales de Varsovia en los primeros días de agosto de 1944. Lo que hicieron allí en las primeras 72 horas fue tal que incluso otros oficiales de las SS enviaron informes de protesta a sus superiores. El barrio de Wola fue el escenario principal. En ese barrio, en el espacio de pocos días, entre 40.000 y 50.000 civiles fueron asesinados. No combatientes, civiles. Personas que vivían en sus casas y que se encontraron atrapadas entre las fuerzas alemanas y la insurrección. Los hombres de Dirlewanger no hacían distinción entre el combatiente y el transeúnte. Vaciaban hospitales y fusilaban a los enfermos en sus camas. Quemaban iglesias con las personas dentro. Arrastraban a los habitantes de los sótanos donde se habían refugiado y los ejecutaban en grupos, en los patios, en las esquinas.
en los umbrales de sus propias casas. Dirlewanger dirigía las operaciones desde el frente, a veces en persona, con una energía que sus propios hombres describían como la de alguien que estaba exactamente donde quería estar. Para él, Varsovia no era una misión, era una celebración. El levantamiento duró 63 días antes de que los combatientes polacos se vieran obligados a capitular. Para entonces, Varsovia había sido destruida en un porcentaje que historiadores posteriores estimarían entre el 85 y el 90% de sus estructuras. Y en ese proceso de destrucción, la huella de Dirlewanger era visible en cada bloque calcinado, en cada fosa común excavada a toda prisa en los jardines de los edificios derribados. Después de Varsovia, la unidad recibió reconocimientos. Dirlewanger fue condecorado, ascendido, fotografiado. El Reich premiaba lo que el mundo civilizado habría juzgado como crímenes de guerra de la mayor gravedad. Y él lo sabía, y lo disfrutaba. Pero incluso en ese momento de aparente triunfo, algo había cambiado. El frente se movía. Los soviéticos ya no esperaban al otro lado del Vístula, y la maquinaria del Reich, que había parecido invencible apenas unos años antes, empezaba a mostrar grietas que ninguna victoria simbólica sobre una ciudad en ruinas podía ocultar. El tiempo de Dirlewanger como amo del terror estaba llegando, aunque él todavía no lo supiera, a su fin. Hablar de Oskar Dirlewanger exige detenerse en los detalles más oscuros, aunque sean los más difíciles de sostener en la mente. Porque sin esos detalles, su figura quedaría reducida a la de un oficial brutal en una guerra brutal. Y eso sería una forma de falsificar la historia. Lo que lo distinguía no era solo la escala de la violencia, sino la naturaleza de ella. Había en Dirlewanger una dimensión sádica que iba más allá de la crueldad utilitaria. Mataba porque necesitaba matar, independientemente de cualquier objetivo militar o político. Los testimonios reunidos después de la guerra por fiscales y comisiones históricas son escalofriantes en su uniformidad. Testigo tras testigo, de países distintos y circunstancias distintas, describía los mismos patrones. La predilección por el sufrimiento prolongado, la participación personal en las torturas, el espectáculo hecho de la agonía ajena. En las operaciones en Bielorrusia, sobrevivientes describieron cómo Dirlewanger ordenaba encerrar a grupos de civiles en edificios que luego incendiaba. Quienes intentaban salir eran empujados de regreso a las llamas. Quienes sobrevivían al fuego eran fusilados en el exterior. No era un método de exterminio eficiente desde el punto de vista logístico. Era un método elegido por lo que producía: pánico, sufrimiento y terror visible. Los experimentos son el capítulo más perturbador. Existen registros documentales que describen cómo, en el campo de concentración de Sachsenhausen, personas vinculadas a la unidad de Dirlewanger participaron en pruebas con morfina y estricnina sobre internos del campo. Las sustancias se administraban en dosis calculadas para prolongar la agonía, y los resultados eran observados con la frialdad de quien realiza un experimento de laboratorio. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres. El proceso duraba horas. La pregunta que surge inevitablemente es la misma que surge ante tantos perpetradores del Holocausto. ¿Cómo es posible que un hombre con formación universitaria, con décadas de experiencia en estructuras sociales e instituciones, pudiera llegar a esto? Y la respuesta más honesta es que Dirlewanger nunca tuvo que llegar a ningún sitio. Él siempre estuvo ahí. La estructura del Reich simplemente le dio las herramientas, la autoridad y la impunidad para expresar lo que ya existía dentro de él. Sus superiores lo sabían. Hay documentos internos de las SS que describen a Dirlewanger como psicopático, como un peligro incluso para la disciplina de sus propias fuerzas y como alguien cuyo comportamiento excede lo que puede considerarse tácticamente justificable. Pero esos mismos superiores seguían firmando sus condecoraciones, renovando su mando y utilizando su unidad cuando lo necesitaban. El sistema nazi había creado un monstruo, y el sistema nazi era incapaz de controlarlo, porque hacerlo habría implicado reconocer que la lógica que lo había engendrado era, en su raíz, la misma que gobernaba todo el aparato de exterminio. Deshacerse de Dirlewanger habría sido mirarse en el espejo, y así siguió. A través de Polonia,
a través de Eslovaquia, a través de los últimos meses de un Reich que se desintegraba. La sombra de Dirlewanger continuó proyectándose sobre cada territorio por el que pasaba, hasta que el frente se cerró en torno a él y no quedó ningún lugar a donde huir. En los primeros meses de 1945, la Alemania nazi se derrumbaba a una velocidad que sus propios generales no habían previsto. El ejército soviético cruzaba el Óder hacia el oeste. Los aliados angloamericanos atravesaban el Rin desde el otro lado. Y entre esas dos tenazas que se cerraban sobre el corazón del Reich, millones de soldados alemanes intentaban escapar, rendirse o simplemente desaparecer. Dirlewanger era uno de ellos, pero su situación era diferente a la de cualquier otro oficial alemán que buscara una salida. Los soldados regulares podían esperar un trato conforme a los convenios de guerra. Dirlewanger, en cambio, tenía sobre sus espaldas un historial tan extenso y documentado que cualquiera de sus capturadores habría tenido razones suficientes para no molestarse en hacer prisioneros. Su unidad, que para entonces había pasado por varias reorganizaciones y había sido renombrada en varias ocasiones, se había desintegrado en los meses finales de la guerra. Los reclutas más recientes habían desertado al primer signo de colapso. Los veteranos de los primeros años, los más comprometidos con la ideología y con el propio Dirlewanger, se dispersaron por las carreteras del sur de Alemania, mezclándose con la marea de refugiados y soldados derrotados que huían de los ejércitos victoriosos. Dirlewanger mismo fue herido durante los últimos combates en el este, una herida que se sumaba a las múltiples que había acumulado a lo largo de sus años de guerra. Pero incluso físicamente deteriorado, mantenía esa energía nerviosa y esa capacidad de adaptación que lo habían mantenido con vida cuando muchos otros habían caído. Sabía que necesitaba tiempo, sabía que necesitaba distancia, y sabía, sobre todo, que necesitaba cambiar de apariencia o de identidad si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir a la paz. En los últimos días de abril de 1945, con Berlín ardiendo y Adolf Hitler preparándose para quitarse la vida en su búnker subterráneo, Dirlewanger se movía hacia el sur, Baviera, los bosques del sur de Alemania, regiones rurales donde la confusión del colapso podía proporcionar cobertura para quien supiera cómo perderse entre la gente. Pero la guerra generó algo que los nazis no habían previsto con suficiente claridad. Un rastro de sobrevivientes, en Bielorrusia, en Polonia, en Varsovia, en los campos de concentración. Había personas que habían visto su cara, personas que recordaban su nombre, personas que habían sobrevivido precisamente para poder dar testimonio de lo que habían visto, y que lo harían con una determinación que ninguna reorganización burocrática podía borrar. Los aliados establecieron redes de identificación de criminales de guerra desde el momento mismo en que empezaron a entrar en territorio alemán. Las listas de buscados circulaban entre los distintos ejércitos, en varios idiomas, y el nombre de Oskar Dirlewanger figuraba en esas listas con los detalles suficientes para que cualquier oficial con acceso a la información pudiera reconocerlo. El tiempo se agotaba. Europa entera era un territorio hostil para alguien con su historial. Y en algún momento de mayo de 1945, alguien lo vio. Alguien lo reconoció. Y la cadena de hechos que conduciría a su captura se puso en movimiento de manera inevitable. La guerra en Europa terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945, con la rendición incondicional de la Alemania nazi. Pero para Oskar Dirlewanger, la cuenta regresiva no terminó ese día. Terminó poco después, en una pequeña localidad de Baden-Württemberg llamada Altshausen, donde fue identificado y detenido por fuerzas francesas que operaban en la zona. Las circunstancias exactas de su detención varían según las fuentes, como suele ocurrir con los episodios más caóticos del final de una guerra. Pero los puntos esenciales son consistentes. Dirlewanger había intentado camuflarse entre la población civil, ocultando su uniforme y su rango. No lo consiguió durante suficiente tiempo. Su cara era conocida, su nombre estaba en las listas, y en el clima de los días posteriores al armisticio, con los expedientes de crímenes de guerra circulando entre las fuerzas de ocupación. Encontrar a alguien con su perfil era solo cuestión de tiempo. Fue encerrado en una celda bajo custodia. Y fue en esa custodia donde, entre el 5 y el 7 de junio de 1945, menos de un mes después del fin de la guerra en Europa,
Oscar Dirlewanger recibió su sentencia. No de un tribunal, no de un juez, no de ninguno de los procesos legales que el mundo civilizado había diseñado para juzgar a los criminales de guerra. Su sentencia llegó de quienes lo habían guardado. Los detalles, reconstruidos a partir de los testimonios disponibles y de los informes médicos posteriores, indican que Dirlewanger fue sometido a golpes repetidos y sistemáticos durante el período de su detención. Algunos relatos señalan que entre sus guardias había soldados polacos, algunos de ellos exprisioneros de campos de concentración o supervivientes de las mismas operaciones que él había comandado. Hombres que lo reconocieron. Hombres que tenían razones personales, familiares y morales para lo que hicieron. El 7 de junio de 1945, Oscar Dirlewanger fue encontrado muerto en su celda. Las lesiones que presentaba su cuerpo eran consistentes con una paliza prolongada y sistemática. Tenía 49 años. Hubo, en los años posteriores, quienes cuestionaron la autenticidad de esa muerte. Las teorías de que Dirlewanger había logrado escapar bajo una identidad falsa circularon durante algún tiempo, alimentadas por el caos de la posguerra y por la ausencia de registros fotográficos inequívocos de su cuerpo. Sin embargo, las investigaciones históricas más rigurosas de las décadas siguientes han concluido con un alto grado de certeza que el hombre muerto en Altshausen era efectivamente él. La forma en que murió generó desde el principio un debate moral que no tiene respuesta sencilla. ¿Era esa muerte una forma de justicia? ¿O era otra forma de violencia añadida a la ya insoportable cadena de violencia que él mismo había puesto en marcha? Quienes lo hicieron no esperaban un proceso legal. Habían vivido en carne propia lo que los procesos legales no siempre son capaces de nombrar con suficiente claridad. No hubo juicio, no hubo veredicto formal, no hubo sentencia leída en voz alta en un tribunal. Solo hubo, en una celda de un pueblo alemán, en los primeros días del armisticio, el silencio final de un hombre que había llenado Europa entera de ruido, de fuego y de muerte. Y ese silencio, en su manera terrible, fue lo más parecido a la justicia que el mundo pudo ofrecerle. ¿Qué deja la historia de Oscar Dirlewanger cuando el ruido se apaga y queda solo el peso de los hechos? Deja, sobre todo, una pregunta incómoda, no sobre el monstruo, sino sobre el sistema que lo creó, lo utilizó y lo protegió mientras fue útil. Dirlewanger no era una anomalía dentro del Reich nazi. Era, en muchos sentidos, su expresión más concentrada y más honesta. Hubo hombres que protestaron por sus métodos. Hubo informes internos que lo describían como peligroso e incontrolable. Y sin embargo, esos mismos hombres siguieron firmando sus órdenes, renovando su mando y celebrando sus éxitos operativos. Porque cuando un sistema decide que la vida humana de ciertos grupos no vale nada, ese sistema necesita a alguien dispuesto a actuar en consecuencia. Y Dirlewanger era esa persona. La lección no es que los monstruos existen. La lección es que los monstruos prosperan cuando las instituciones los toleran, cuando las cadenas de mando miran hacia otro lado, y cuando la eficiencia se mide en términos que excluyen el coste humano. Esa lección no es solo histórica, es contemporánea, es urgente. Y también está la lección de los supervivientes, de los hombres y mujeres de Bielorrusia, de Varsovia, y de todos los lugares donde la sombra de esa unidad cayó, que sobrevivieron no para vengarse, aunque algunos lo hicieron, sino para dar testimonio, para hablar, para que el mundo no pudiera decir que no sabía. Esa es, finalmente, la función de la historia. No es el placer morboso del horror, aunque el horror esté allí. Es el recordatorio de que las cosas ocurrieron, de que personas reales vivieron y murieron, de que el olvido es la segunda muerte de las víctimas, y de que nombrar lo que ocurrió, aunque duela, es la única forma de no repetirlo. Finalmente, y después de todo lo que has escuchado esta noche, si esta historia te ha dejado algo dentro, algo que no desaparece con facilidad, eso es exactamente lo que debe hacer. Porque las historias que no duelen un poco, no te cambian. Y así, si crees que hay alguien en tu vida que necesita escucharla, compártela. No para impresionar, para que más personas lleven consigo ese peso que se convierte, con el tiempo, en conciencia. Aquí en Archivos Secretos seguimos abriendo expedientes que el tiempo intentó cerrar. Cada semana hay una historia nueva esperando.
Si quieres ser parte de quienes no miran hacia otro lado, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo y cuéntanos en los comentarios qué personaje o qué caso te gustaría que investigáramos la próxima vez. Tu opinión construye este canal semana a semana. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar. Y gracias, sobre todo, por no olvidar. Hasta el próximo episodio. Este contenido está dedicado a la memoria de todas las víctimas de Oscar Dirlewanger y de las fuerzas que representó. Los hechos narrados tienen un propósito exclusivamente histórico, informativo y educativo. Este canal rechaza de forma categórica cualquier glorificación del crimen, la violencia o la ideología que hizo posible estos hechos. El material aquí presentado no puede ser utilizado para propaganda, distorsión histórica, ni ningún otro uso que traicione la memoria de quienes sufrieron. La dignidad de las víctimas es, y será siempre, el centro de esta narración.